Video. Así protestaron y quemaron boletas de consulta por termoeléctrica en Morelos. Video. @Regional Morelos, la consulta ciudadana hecha en Morelos, Puebla y Tlaxcala, convocada por el gobierno federal para decidir el futuro de la termoeléctrica de Huesca, inició este sábado entre protestas de los vecinos y quema de las casillas. Samir no murió, el gobierno lo mató, gritaron los habitantes de Amilcingo al quemar las casillas en la cabecera del municipio de Temoac, en protesta por el asesinato del principal opositor a la termoeléctrica de Huesca, Samir Flores Soberanes. Otro grupo de manifestantes quemó más boletas y casillas en la comunidad de Amayuca del municipio de Jantetelco. El diario Milenio señaló que en Huaxca solo 3 personas han emitido su sufragio, porque los vecinos de esta comunidad pidieron en redes sociales no participar en la consulta ciudadana. El delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, informó que no se pudieron instalar 2 de las 75 casillas planeadas para el estado. En Cuernavaca, en el estado morelense, también se registraron disturbios en una casilla, donde fueron arrestados 3 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, porque presuntamente arrojaron pintura en la casilla ubicada en La Paloma de la Paz. La situación en Morelos es muy diferente a la que se vive en los 15 municipios del estado de Puebla y en los 9 ayuntamientos de Tlaxcala, en los que la consulta ciudadana se realiza sin contratiempos. Las protestas en el estado gobernado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco surgieron por el asesinato del integrante del Proyecto Integral Morelos, PIN, Samir Flores Soberanes, ocurrido el pasado 20 de febrero. El principal opositor al proyecto de la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, fue atacado la mañana del pasado miércoles cuando salía de su casa en el municipio de Amilcingo, y recibió 2 impactos de arma de fuego en la cabeza. El día del ataque, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, FPDT, Morelos, Puebla, Tlaxcala, informó que un día antes Samir y otros compañeros de Amilcingo se presentaron al foro informativo donde también asistió Hugo Eric Flores, que realizó en Jonacatepec. En el foro, le cuestionaron al superdelegado de Morelos, Hugo Eric, acerca de la termoeléctrica en Huesca y el proyecto integral Morelos. Desde el 11 de febrero, el FPDT advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que sus declaraciones sobre la termoeléctrica podría generar más violencia en el estado.